Bueno, hasta ahora nos hemos estado centrando un poco en la protección de nuestros sistemas o bien de las propias inclemencias meteorológicas que puedan existir, condiciones de ambiente, etcétera. También, por supuesto, hemos estudiado cómo proteger nuestros sistemas de accesos indebidos, una política correcta de contraseñas, es decir, proteger el acceso a los sistemas o la violación de esos sistemas desde un punto de vista externo. Pero también es muy importante y muy relevante desde hace muchísimo tiempo el estudiar y el generar mecanismos de protección de la propia información, del propio dato. Y eso es así pues desde el principio de la difusión de la información, es decir, desde que nos comunicamos prácticamente. La criptografía y sus aplicaciones, lo que ha protegido siempre, o lo que ha pretendido, ha sido el cifrado de esa información y de esos datos, de manera que solamente los usuarios correctos tengan acceso a la información de manera libre. Es decir, ya desde hace muchos siglos se intenta preservar uno de los principios de la seguridad informática, de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, es decir, solamente los usuarios autorizados son los que tienen que tener acceso a la información. Esto sucede desde las grandes civilizaciones, ya que se sucedieron distintas técnicas a lo largo de la evolución de las personas y sobre todo de la evolución de la comunicación y del compartir información. Se fueron generando y estudiando distintas técnicas de cómo protegerla. Por ejemplo, en la antigua Grecia ya se usaba la esteganografía. La esteganografía consiste en escribir con una tinta invisible. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, no sé si habéis hecho alguna vez ese experimento. Si no lo habéis hecho nunca y lo vais a hacer, tened mucho cuidado porque consiste en calentar un papel con un mechero, es decir, tenéis que escribir con tinta de limón un mensaje, con un zumo de limón, pincháis por ejemplo un palillo y escribís en un folio. Al calentar ese folio a una llama de fuego, va a mostrar la información que está escrita. Eso es un ejemplo de esteganografía. A medida que fue evolucionando la civilización, se fueron generando nuevos sistemas de encriptación de la información, como puede ser la sustitución o la transposición. La sustitución consiste simplemente en cambiar caracteres unos por otros, y la transposición, o sea, cambiar caracteres unos por otros teniendo un diccionario de correspondencia, es decir, lo que sería una clave, y los métodos de transposición que lo que consiste es en el desorden de esos caracteres dentro de un mismo mensaje. También surgieron los sistemas polialfabéticos. Los sistemas polialfabéticos pretendían mejorar la complejidad de esas encriptaciones en base a utilizar más de un sistema en un mismo mensaje. Podía utilizar sustitución para algunos caracteres, transposición para otros, o utilizar un método César. El método César es este que hemos visto previamente en la iniciación. Esto es un método César, es decir, consiste en sustituir los caracteres por n caracteres siguientes, es decir, si el método César clásico tiene una sustitución de 3, significa sustituir todas las AES por DES, ¿vale? Además de los sistemas monoalfabéticos, como hemos dicho, surgen los sistemas polialfabéticos que lo que pretenden es combinar distintas técnicas dentro de un mismo mensaje. ¿Cuáles son los problemas que plantean estas técnicas de cifrado? Pues el problema que plantean estas técnicas de cifrado principalmente es que a partir del criptoanálisis se descubren pues repeticiones de patrones, es decir, repeticiones de patrones en cuanto a los espacios entre caracteres, es decir, cuando termina una palabra y empieza otra, donde están ubicados los espacios, o bueno, la frecuencia de los caracteres. En castellano, por ejemplo, la letra más repetida es la letra E y la segunda más repetida es la letra A. Es decir, si hacemos una sustitución por transposición, debe de cumplir, a grosso modo, debe de cumplir los patrones propios del castellano en cuanto a repetición de caracteres. Estas metodologías presentan una serie de vulnerabilidades por sí solas, ¿no? Porque, como hemos dicho, el criptoanálisis, que es la ciencia que se encarga de estudiar, los criptoanalistas son aquellos científicos que se encargan de estudiar la metodología que se usa para encriptar la información, para cifrarla y para ocultarla. Se dedican a estudiar este tipo de sistemas para intentar romper lo que se dice, es decir, intentar averiguar cuáles son las claves que se están usando e intentar al fin y al cabo descifrar la información y hacer un uso indebido de ella. O al menos si no hacer un uso indebido de ella, sí romper la confidencialidad. Es decir,
un usuario no autorizado tendría acceso a la información en claro, que se llama la información en claro, es esa información que no está encriptada ni está cifrada, ¿de acuerdo? A partir de que va evolucionando la historia, lo que se introducen son técnicas matemáticas, ¿vale? Estas técnicas matemáticas aplican mayor complejidad a los propios sistemas clásicos de cifrado y lo que realizan es intentan combinar varias operaciones siguiendo una serie de fórmulas matemáticas, es decir, combinan varias veces la transposición o combinan varias veces la sustitución, de forma que lo que pretenden es buscar la confusión y la difusión de ese mensaje, ¿de acuerdo? De esta manera, lo que se consigue es eliminar patrones y eliminar estructuras estadísticas, al fin y al cabo, del mensaje, ¿vale? Por tanto, como decimos, aplicando una serie de técnicas matemáticas, se persigue generar unos algoritmos más complejos. La gran revolución llega a través de la creación de algoritmos de clave privada, ¿vale? O sea, se utiliza una semilla que hace que sea computacionalmente inabordable. Esta es una expresión que se suele utilizar en términos de criptografía y de funciones de resumen, porque significa que matemáticamente no está todavía asequible el resolver ese problema, ¿vale? El descifrar ese mensaje sin el conocimiento de la semilla se hace muy difícil, ¿vale? Se considera computacionalmente inabordable. Este sistema tiene un problema, ¿vale? Al tratarse de una clave privada, cada usuario es el único conocedor de esa clave, ¿vale? Entonces, nosotros si hay un par de usuarios compartiendo información, ambos deben de conocer la misma clave porque es el único elemento capaz de descifrar un mensaje encriptado. Por tanto, ambos usuarios deben de conocer la clave y en qué momento la han compartido y cómo, ¿vale? Ese problema de la difusión de las claves es un problema típico y clásico de los sistemas de algoritmos de clave privada o algoritmos simétricos. Intentando solucionar este problema, que veremos más adelante y veremos un razonamiento lógico de por qué sucede ese problema, intentando solucionar este problema surgen los sistemas asimétricos o de clave pública, ¿vale? En el que existen dos claves por interlocutor, una de conocimiento público y otra secreto, como dice ahí, existiendo una relación única entre ambas, para descifrar y descifrar, es decir, yo como usuario tengo una clave pública y otra privada, ¿vale? La pública la puedo colgar, por ejemplo, en mi página web, todo el mundo la tiene accesible, ¿de acuerdo? Existe una relación biunívoca entre mi clave pública y mi clave privada, es decir, un mensaje que haya sido cifrado con mi clave pública solamente puede ser descifrado con mi clave privada y viceversa, el mensaje que yo haya cifrado con mi clave pública únicamente puede ser descifrado con mi clave privada. Atendiendo a estas restricciones, pues surgen varios ejemplos prácticos que pueden venir a la mente indagando un poco, es decir, si yo tengo mi clave pública publicada en una página web, alguien puede utilizar mi clave pública para cifrar su mensaje con la tranquilidad de saber que únicamente yo, que soy el conocedor de mi clave privada, seré capaz de ver ese mensaje. Además, con este tipo de sistemas se puede garantizar otro de los principios de la seguridad de la información. La seguridad de la información, en concreto la seguridad informática, hablaba de que los 4 principios fundamentales que hay que preservar son confidencialidad, disponibilidad, integridad y, por último, autenticidad. Es decir, ¿cómo puedo yo garantizar que un elemento es mío? Pues si yo cojo y cifro un mensaje con mi clave privada, que únicamente conozco yo, y lo envío a aquella persona que utilice mi clave pública, que es accesible para todo el mundo para descifrar ese mensaje, y vea un mensaje coherente, puede afirmar de manera fehaciente que ese mensaje es de mi autoría, porque ha sido cifrado con mi clave privada, que únicamente conozco yo. Recapitulando los elementos que hemos ido viendo hasta ahora, podemos ver que un esquema básico de comunicación cifrada es el que estáis viendo en imagen, ¿vale? Tendríamos una emisora, en este caso, un receptor, y siempre se cumplen una serie de elementos comunes, ¿vale? Tenemos el mensaje en texto plano o mensaje en claro, ¿vale? Es decir, la información sin cifrar. Tenemos en el canal, digamos, en medio, el mensaje cifrado, es decir, aquel que tiene la información encriptada y que gracias a ese mecanismo, pues está protegida. Tenemos un proceso de encriptación en base a una clave, ¿vale? Y un proceso de desencriptación en base a otra clave. Otra clave o la misma clave, ¿vale? Y tenemos las claves utilizadas, llaves utilizadas para cifrar y descifrar el mensaje, ¿vale? Como hemos estado viendo hasta ahora, en caso de sistema simétrico, esta clave de aquí será única, es decir, será la misma
en el proceso de encriptación que en el proceso de desencriptación, y además será una clave que será conocida tanto por emisor como por receptor, ¿de acuerdo? Existen muchos tipos de ataques a la información que está enviándose por la red. Esa información cifrada sufre ataques de muchos tipos: man in the middle, ataques por fuerza bruta, etc. Man in the middle es un proceso de sniffering en el cual hay alguien escuchando en el canal en el que se está enviando la información, y si es capaz de averiguar la clave o de suplantar a algún emisor o receptor para obtener esa clave, tendría acceso a la información. En los ataques por fuerza bruta, que es un procedimiento que quizá creo que han explicado en el vídeo de Bernardo, que os he compartido anteriormente, consisten en probar todas las combinaciones posibles de la clave, ¿vale? Es decir, que hay que elegir claves lo suficientemente largas y robustas para intentar garantizar la bondad, digamos, de la encriptación. Si queréis, como curiosidad, en 1976 el algoritmo DES de 56 bits probaba, ¿vale? En 1998 se podían probar 2 elevado a 56 posibilidades en 56 horas, ¿vale? Al poco tiempo, pero muy muy poco tiempo, se tardaba ya menos de un día en romper ese cifrado, ¿vale? Hoy en día se recomienda usar una encriptación SSL de 128 bits, que implica una duración, ¿vale? Realizando pruebas por fuerza bruta, utilizando los microtiempos que se tardan en realizar esas pruebas, se tardaría en torno a unos 13.000 años, ¿vale? Para descifrar por fuerza bruta una clave de esa robustez. Hemos comentado anteriormente que uno de los problemas que tienen los sistemas de clave privada o de sistemas simétricos es el problema de la difusión de claves, ¿vale? ¿Por qué? Porque una clave la comparten dos usuarios. Existe un problema que es el propiamente comunicativo, es decir, cómo nos comunicamos, cómo nos enviamos esa clave de manera segura, porque ambos tenemos que utilizar la misma, ya que un mensaje no se puede descifrar sin el conocimiento de esa clave. Pero es que al problema propio del envío y la recepción segura de esas claves hay que añadir el número de esas claves. Es decir, tenemos que tener una clave por cada dos usuarios. Es decir, si somos 4 interlocutores, 1, 2, 3 y 4, tendré que compartir una clave entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos y entre estos dos. Además, estos dos tendrán que compartir también y estos dos también tendrán que compartir. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 claves. 4 usuarios implicarán el uso de 6 claves distintas. Pero es que, si necesitamos 5, somos 1, 2, 3, 4 y 5 interlocutores. Tendremos que compartir claves 2 a 2, es decir, este usuario compartirá con este, compartirá con este, compartirá con este y compartirá con este. Este usuario compartirá con este, compartirá con este, compartirá con este. El siguiente usuario compartirá con este, ya compartirá con este, comparte con este y ya compartirá con este. Y por último, este usuario compartirá con este, que es el que queda, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 claves. Es decir, 5 usuarios compartirán 10 claves. Pues bien, esto realmente lo que está cumpliendo es la combinatoria, es decir, tenemos conjuntos a combinar de m elementos tomados de 2 en 2. Esto tiene una fórmula que es m factorial partido n factorial por m menos n factorial, ¿vale? Es decir, si el conjunto inicial eran 5 elementos, 5 factorial partido n factorial, que sería 2 factorial por 5 menos 2 factorial. 5 factorial resulta 120. 5 factorial, no sé si para aquel que no sepa lo que es una operación factorial, la operación factorial es multiplicar el número en cuestión al que se le está aplicando la función factorial, por todos los elementos descendientes hasta 1. Es decir, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 2 factorial es 2. Y 5 menos 2 es 3 factorial. 3 por 2, 6. 2 por 6, 12.
coincide exactamente con lo que hemos calculado anteriormente, que eran 10 claves, ¿vale? Si aumentamos el número, porque de momento parece que se corresponde multiplicar el número de elementos por 2 claves, pero no es así. Si ampliamos el número, nuevo whiteboard, aquí. Si ampliamos el número de usuarios a combinar, tendremos que si son 6 elementos a tomar de 2 en 2, será 6 factorial partido 2 factorial por 6 menos 2 factorial. Lo que tenemos es que 6 factorial es 720, 2 factorial es 2 y 6 menos 2 es 4. 4 por 3 por 2 es 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 2 por 24, con lo cual tendremos 720 entre 48, lo que resulta un total de 15 claves. Es decir, se está produciendo una función exponencial. Vamos a ir aumentando el número de claves en función que aumente el número de usuarios. Con la intención de solucionar este tipo de problemas, el de la difusión de claves y el del número de claves necesarias para la comunicación, surgen los sistemas asimétricos, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, los sistemas asimétricos lo que se establece es una relación biunívoca entre clave privada y pública, ¿vale? Un mensaje que haya sido cifrado con una clave pública tiene que ser descifrado con la clave privada asociada. Si no es así, ese mensaje no va a ser congruente a la hora de realizar la desencriptación. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos que la interlocutora Ana, el interlocutor Blas quiere iniciar una comunicación con Ana, pero Ana necesita saber que quien está al otro lado es realmente Blas. Es decir, para comprobar esa autenticidad, esa autoría, lo que hace es generar un mensaje, ¿vale? En claro, que es hola, soy Blas, y lo cifra con su clave privada, ¿vale? La clave privada sí es algo que el usuario tiene que guardar mucho recelo sobre él, no debe de ser conocida nada más que por el propio usuario. Por contra, la pública tiene que estar accesible para el receptor. ¿Por qué? Porque al yo encriptar mi mensaje con mi clave privada, el receptor tiene que ser capaz de desencriptar el mensaje cifrado para obtener el mensaje en claro a través del uso de la clave pública asociada a la clave privada que se ha usado para la encriptación de ese mensaje. Por tanto, mando el mensaje una vez encriptado con la clave privada y el receptor lo que hace es descifrarlo con la clave pública de Blas para que efectivamente generar un mensaje coherente una vez se ha producido la desencriptación de la información, ¿vale? Es cierto que los sistemas de clave privada son menos costosos desde el punto de vista computacional, consumen menos recursos máquina a la hora de encriptar la información con ese tipo de metodología y más rápidos, ¿vale? Entonces, los asimétricos son más seguros por la propia condición que tienen de clave doble y de publicación de claves para permitir la autenticidad. Como suele suceder en muchos aspectos, muchas veces en campos relacionados con la informática, pues lo que se opta en muchas ocasiones es por una solución híbrida, es decir, utilizar ambos sistemas. Como resulta que la encriptación por clave simétrica, por clave única, por clave privada, es mucho más rápida, en este caso, Ana, lo que hace, nuestra interlocutora Ana, lo que hace es generar una clave de sección, ¿vale? Una sucesión de caracteres alfanuméricos que nos servirá de clave. Lo que hace Ana es cifrarlo con la clave pública de Blas, ¿vale? La clave pública de Blas está totalmente accesible para Ana y le envía el mensaje, ¿vale? Lo que recibe Blas es una clave privada encriptada con su clave pública. Por tanto, lo que hace es desencriptarlo con su clave privada y obtiene la clave que ha generado Ana, una clave de sesión, un token, la clave que ha generado Ana, y lo que hace es desencriptarla con su clave privada, ¿vale? De manera que ahora ambos conocen la clave y pueden empezar a realizar una encriptación simétrica para intercambiar mensajes. La ventaja de esto, pues lo que hemos comentado anteriormente, la encriptación simétrica es más rápida y además consume menos recursos máquina. Como elemento adicional a los sistemas de claves surgen una serie de funciones que se llaman funciones unidireccionales o funciones de resumen o también conocidos como códigos hash, ¿vale? Esta H lo que habla es de la función hash. Las funciones unidireccionales, como hemos comentado anteriormente, en cuanto a términos de complejidad, las funciones unidireccionales son aquellas que son muy fáciles de calcular en un sentido y computacionalmente inabordables a la operación
de cálculo en el sentido inverso, ¿vale? Es decir, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos un mensaje, en el balcón un instante, nos quedamos los dos solos, desde la mañana, así muy bonito. Ese mensaje se le realiza una función hash y genera un código alfanumérico único y mucho más reducido, ¿vale? Ese código alfanumérico cumple una serie de propiedades, ¿vale? Que son propias a la naturaleza de las funciones unidireccionales. Una buena función hash debe ser resistente a preimágenes. ¿Qué significa esto? Que es computacionalmente inabordable deducir fácilmente las entradas que ofrecen una misma salida, ¿vale? Aparte es que no puede ofrecer una misma salida. Además debe de ser resistente a ataques de segunda preimagen, que se llama, que debe ser computacionalmente inabordable encontrar un mensaje que sea modificación de otro y sus resúmenes coincidan. Es decir, si yo cambio un único carácter de mi mensaje, el código resultante de aplicar la función resumen tiene que ser completamente distinto, ¿vale? No puede ser el mismo. Y además tiene que ser resistente a colisiones, es decir, no se deben encontrar otros mensajes que ofrecen el mismo resumen. Es decir, todas las propiedades que ofrecen suelen ser muy similares, ¿vale? Al final el resumen ha de ser único, ¿vale? Y es decir, no debe de existir más de un mensaje que ofrezca el mismo resumen, aunque se cambie un único carácter, ¿vale? Y además tampoco debe ser similar a la hora de que se cambie un único carácter. Y no se puede calcular a partir de un resumen el mensaje original, obviamente. Uniendo sistemas asimétricos y funciones resumen, lo que conseguimos es alcanzar las aplicaciones criptográficas tales como el uso del certificado digital. Para finalizar, vamos a repasar el proceso de una firma digital, ¿vale? Utilizando los elementos que hemos ido estudiando hasta este punto, podemos seguir paso a paso cómo se realiza una firma digital en base a una encriptación asimétrica y al uso de funciones resúmenes, ¿de acuerdo? En este caso, Ana quiere mandar un mensaje a Blas, quiere garantizar, pues dentro de los valores que tiene que garantizarse dentro de la seguridad informática, quiere garantizar su integridad, su autenticidad y su confidencialidad. En primer lugar, el proceso de firma lo que realiza es una función hash para obtener un resumen, ¿vale? Esos resúmenes también se suelen llamar huellas, ¿vale? Es decir, he generado desde el mensaje original m sub r, que sería el resumen de mi mensaje. Procedo a encriptar ese resumen con la clave privada de Ana, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tengo el resumen encriptado con la clave privada de Ana, lo que hago es añadirle el mensaje original, con lo que tengo ahora un mensaje compuesto con el mensaje original y la huella generada con el algoritmo de resumen encriptada con la clave privada de Ana. A continuación, se coge la composición del mensaje original y la huella generada y se encripta con la clave pública de Blas. ¿De acuerdo? Gracias a la encriptación con la clave pública de Blas, se consigue la confidencialidad en el envío por la red de datos. Al llegar a Blas, el proceso de desencriptación de la firma digital realizaría el siguiente proceso. Se coge el mensaje compuesto y se divide, desencriptándolo con la clave privada de Blas, que únicamente conoce Blas. Se descompone en el mensaje original y en el mensaje resumen encriptado con la clave privada de Ana. El mensaje resumen encriptado con la clave privada de Ana se desencripta con la clave pública de Ana, obteniendo un mensaje resumen. El mensaje original se le aplica la misma función de resumen, de manera que obtengo otra función de resumen. Si ambas funciones de resumen son idénticas, puedo garantizar la integridad de la información. ¿Cómo garantizo la integridad de la información? Gracias a la generación de los resúmenes con las funciones unidireccionales, ya que dos mensajes distintos, aunque sean distintos en un único carácter, no podrían dar la misma función resumen. Además, se ha garantizado la autenticidad gracias al uso de claves públicas y privadas de ambos usuarios y también se ha garantizado la confidencialidad por el mismo motivo, por el uso de esas claves públicas y privadas, ya que estas claves públicas y privadas garantizan que la información no puede ser desencriptada con otra clave que no sea la correspondiente a la pública o la privada usada. Con todo esto, finalizaríamos el bloque de seguridad informática de sistemas informáticos.